Hola, mi nombre es Norberto Hernández Morales. Soy estudiante de la licenciatura de la Tecnología, la Información y la Comunicación del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Mi profesor es el maestro José Santiago Juárez Cruz de la asignatura Contexto Social, Político y Económico de México. Soy del grupo 108. Voy a hablarle de los partidos políticos, de los tres que investigué. Partido Revolucionario Institucional, que fue creado en 1946 y antiguamente se llamaba el Partido Nacional Revolucionario. Cuando se crea el PRI, cambia algunos de sus estatutos donde ya no se menciona ni hace alusión hacia el socialismo y se incluyen todas las clases sociales. Entre sus logros está la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, los libros de texto gratuito, la educación laica y gratuita en el nivel básico, eh, el Infonavit, que es el Instituto de Fondo para la Vivienda de los Trabajadores. ¿Sí? Entre sus puntos malos se incrementa la corrupción, está 60 años en el poder. Uno de sus lemas en campaña presidencial de 1976 es: la solución somos todos y el pueblo la cambia por la corrupción somos todos. El PRI es un partido de centroizquierda con algunos momentos en la derecha. Después de 60 años, es sacado de su hegemonía por el Partido de Acción Nacional y su candidato Vicente Fox Quesada en el año 2000. Ahora les voy a hablar del Partido Acción Nacional, que fue creado por la Unión de Jóvenes Católicos que estaban en contra de los estatutos del Partido Nacional Revolucionario antes del PRI, y y lo crean en 1948. Ellos son un partido de derecha. Entonces, entre sus principios está el nombrar el respeto al sufragio efectivo, la vigilancia real de la democracia y la autonomía de los estados. Eh, pero también se ha visto envuelto en polémicas, como la que pasó que siendo candidato Vicente Fox iba a solucionar lo de el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ya había sucedido en el gobierno priista anterior y que él mencionaba que en 15 minutos lo iba a solucionar. Terminó su periodo presidencial y no lo logró. Y hasta la fecha sigue sin lograrse un acuerdo contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Después, el siguiente mandato lo tuvo también del PAN, Felipe Calderón Hinojosa. Y él lo que hizo fue militarizar el país y declararle la guerra al narco. Con esto trajo efectos colaterales o daños colaterales a la población civil inocente. Y bueno, ellos pierden la presidencia a manos de Morena y su candidato Andrés Manuel López Obrador, que ahora voy a hablar sobre este partido, o como es Movimiento de Regeneración Nacional, que fue creado como una asociación civil en el año de 2012, reitero, por Andrés Manuel López Obrador y un grupo de disidentes del PRD, y en su año de registro es el año 2014. Entre sus logros, los programas sociales a los que menos tienen, una serie de austeridades gubernamentales que no se han llevado de todo al cabo. Una parte es porque están blindadas por gobiernos anteriores y otra es porque sus propios partidarios no lo quieren hacer. Él, antes de ser presidente, estuvo por 23 años de militancia en el PRD.
¿sí? Él se mueve bajo tres premisas, que son no mentir, no robar y no engañar o traicionar al pueblo, ¿no? Pero de las cuales en el 2020 uno de sus afiliados a Morena, por el gobierno de Veracruz, en el año 2020, Cuitlagua García, menciona que va a haber aumento de impuestos, cuando el presidente había dicho que no iba a haber tales incrementos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí miente y traiciona al pueblo. No él, pero él es un afiliado de Morena, el gobernador de Veracruz. Ahora les voy a hablar de los tres hechos sociales en los diferentes gobiernos que mencioné. Voy a empezar por el gobierno del PAN del año 2006, donde en el poblado de Salvador Atenco se llevó a cabo un operativo para reubicar a unos vendedores de flores. Los pobladores, al no estar de acuerdo y quererlos defender, las autoridades se arremeten contra la población y los pobladores se tratan de refugiar en algunas casas, las cuales son violentadas en exceso por las autoridades y se logran llevar a 80 detenidos del pueblo. Los manifestantes que quedan libres retienen, a contra de su voluntad, a 14 elementos de la policía estatal. El gobernador del Estado de México, que en ese entonces era Enrique Peña Nieto, arma un operativo donde manda 1815 elementos de la policía estatal más 700 elementos federales para rescatar a estos 14 secuestrados, entre comillas, y el operativo deja un saldo de más de 200 personas detenidas, 30 mujeres violentadas en exceso por las autoridades, 2 muertos, entre ellos un menor de 14 años. Y entonces el pueblo demanda al gobierno de Peña Nieto, al gobierno estatal. En el año 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación acredita que se utilizó un uso excesivo de fuerza del Estado y que se violentaron las garantías de los pobladores de San Salvador Atenco, pero no se sancionó ni se hizo nada a los que ordenaron el operativo. O sea, sí avalo que se cometieron ilícitos, pero como son del gobierno, mejor lo dejamos así. En el gobierno del PRI, ya estando Enrique Peña Nieto como presidente, en Iguala, Guerrero, el 29 de septiembre del 2014 se llevó a cabo una de las más grandes violaciones de los derechos humanos a un grupo de estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, en total que fueron 43. Estos hechos suceden cuando van a conmemorar el aniversario del 2 de octubre y por ello toman 5 autobuses, de los cuales las empresas y las autoridades ya sabían que lo iban a hacer, porque anteriormente en otros actos ya lo habían cometido y tenían el aval de ellos. No había ningún problema hasta ese entonces. Pero al momento de querer salir del pueblo en la noche, son detenidos a punta de disparos por la policía estatal y un grupo de civiles, que después se da la noticia que era del grupo Guerreros Unidos, que son narcotraficantes, y los secuestran y hasta la fecha no se sabe qué pasó. En el poblado de Ayotzinapa hubo represiones por parte del gobierno estatal y bueno, hasta la fecha no se sabe a bien
¿Qué pasó? Los padres no tienen una respuesta satisfactoria de qué pasó con sus hijos. Hasta el día de hoy el gobierno no ha podido esclarecer qué fue lo que pasó. Ahora vamos a pasar con un hecho social en el poder de Morena. Lo que parece ser una panacea en los 5 estados del sureste, que son Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, con la construcción del Tren Maya, tal vez no sea así. Pobladores indígenas han denunciado que están atentando contra el ecosistema natural de la zona. El presidente ha dicho que ha hecho encuestas donde la población está a favor, pero si uno se da cuenta de esas encuestas, pues no cuadran las cifras reales con las que da el gobierno, con las que deberían de ser, ¿sí? En esta lucha se han sumado ecologistas, antropólogos, la sociedad civil, para detener esta obra, o cuando menos se cambie la ruta, cosa que el gobierno federal ha hecho caso omiso. Se han hecho intentos por detener el avance, pero hasta el día de hoy se sigue avanzando con la obra. Por esto, a partir de lo que investigué sobre los partidos políticos PRI, PAN, Morena, y también sobre los movimientos sociales de nuestro país, a mi punto de vista, estamos inmersos en esta situación actual. En un análisis FODA para México, tenemos las fortalezas que son nuestra cultura, nuestra historia, nuestra familia. Nuestras oportunidades, que son la ventana demográfica. Tenemos una población joven en edad productiva muy importante, pero se ha estado yendo a una de nuestras debilidades, que es el comercio informal. Al no haber empleos formales, se van al comercio informal. Esa es una de nuestras debilidades, igual que la corrupción, la desigualdad social, el crimen organizado, una distribución inequitativa de los ingresos, una educación sin calidad en los niveles básicos, monopolios. Tenemos una pobreza con un índice que en vez de bajar subió. Teníamos en el año 2017 el 43.5% de pobreza, y en este año tenemos el 43.9%, que es una subida gradual muy pequeña, pero al final de cuentas, en vez de bajar, subimos. Entre las amenazas tenemos el riesgo social, el retroceso político por parte del gobierno y la sociedad, junto con la tensión mundial actual por la guerra de Rusia contra Ucrania y la situación de los granos, que es base de la alimentación en todo el mundo, ¿sí? Desafortunadamente todo indica que tenemos un gobierno populista que quiere retomar cosas del PRI, que si no estás conmigo estás contra de mí. El presidente se siente que es el único representante del pueblo, polariza a los llamados fifí o conservadores en contra del pueblo, porque o eres fifí o conservador, o eres de mi lado y eres del pueblo. También se ha aunado a esto la falta de experiencia de algunos representantes de la Secretaría a nivel federal, que no tienen ni idea qué es lo que están haciendo. Esta es toda mi participación. Mil gracias.